Capítulo 5. Ideas y costumbres de los Houyhnhnms. Su parlamento discute una importante cuestión. Algunas veces rogaba a mi amo que me dejara ver los rebaños de yahús de la vecindad, a fin de estudiar yo mismo su comportamiento y sus gustos. Convencido de la aversión que yo experimentaba por ellos, él no temía que el hecho de ver y frecuentar esos animales pudiese corromperme, pero siempre exigía que me acompañase un gran caballo alazán tostado, uno de sus criados más fieles que estaba encargado de vigilarme y de evitar cualquier incidente. En efecto, los yahús me consideraban como uno de sus semejantes, sobre todo desde que había tenido la imprudencia de dejarles ver mi pecho y mis brazos descubiertos. Por lo tanto, intentaban acercarse a mí, imitaban mis gestos, se paraban sobre sus patas traseras, pero al mismo tiempo me manifestaban una franca antipatía, como hacen los monos salvajes con respecto a algún mono maestrado que usa sombrero, vestidos y medias. Como pasé 3 años íntegros en aquel país, el lector espera sin duda que, imitando a todos los demás viajeros, describe extensamente los habitantes de esta tierra, es decir, los Houyhnhnms, y que exponga sus usos y sus costumbres con todos los detalles. Es lo que trataré de hacer ahora, en pocas palabras. Los Houyhnhnms se quieren mucho entre sí y nunca dejan de ayudarse mutuamente. No conocen la envidia, no tienen celos de la dicha ajena y jamás atentan contra la libertad ni la vida de sus semejantes. Sus matrimonios están mucho mejor conciliados que los nuestros, lo que permite a la esposa y al marido envejecer sin que los sentimientos de su corazón se debiliten. Aunque el divorcio está permitido, jamás es practicado entre ellos. Los padres vigilan con especial cuidado a sus hijos. El padre y la madre se reparten la tarea de desarrollar el cuerpo y la inteligencia de los pequeños. Los métodos de educación, que son los mismos para los jóvenes Houyhnhnms de ambos sexos, son muy severos en ciertos aspectos. En primer lugar, se les recomienda la templanza, el amor al trabajo y la limpieza. Cultiva también sus fuerzas y su coraje, obligándoles a correr largas y difíciles carreras, después de las cuales tienen que zambullirse en una laguna o en un río. Cada 4 años, para el equinoccio vernal, se reúne el Gran Consejo de la Nación, cuyas sesiones duran 5 o 6 días. Se examina la situación de los diferentes distritos en lo concerniente a la producción de heno y de avena y se hace un censo de los rebaños de vacas y de yahús, y si en algún lugar del país hay escasez, se trata de remediarla mediante una contribución voluntaria. Una de esas grandes asambleas tuvo lugar casi 3 meses antes de mi partida de aquellas tierras. Mi amo asistió en calidad de diputado de su distrito. Durante la reunión se trató un asunto que ya había sido considerado un centenar de veces. Era la única cuestión, en efecto, que jamás hubiese dividido las opiniones de los Houyhnhnms. A su regreso, mi amo me informó de todo lo que se había deliberado al respecto. Se trataba de decidir de una vez por todas si era necesario exterminar la raza de los yahús. Uno de los miembros del parlamento sostenía la afirmativa y apoyaba su opinión con razones muy valederas. El yahú pretendía, era el animal más deforme, más malvado y más sucio que jamás había producido la naturaleza. Astuto y rebelde, solo buscaba hacer nocivo a los demás animales. El orador recordó la antigua tradición según la cual no siempre había existido yahús en el país. Varios siglos antes, 2 de ellos habrían aparecido en la cima de una montaña. Tal vez fuesen formados por el limo recalentado por el sol, o tal vez por el cieno de algún pantano, o creados por la espuma del mar. Esos 2 yahús engendraron a varios otros, y su especie se multiplicó a tal extremo que el país estaba infestado con ellos. Ya en una oportunidad se había ordenado una barrida general de yahús, destruyendo los más viejos.
Conservaron a los más jóvenes, con la esperanza de domesticarlos, pero solamente se les había podido enseñar a arrastrar carros y a cargar fardos. En conclusión, el orador lamentó que los habitantes del país, habiendo tenido la imprudente afición de domesticar a los yahoos, descuidaron la cría de los asnos. Estos últimos, sin embargo, eran buenos animales, tranquilos, mansos, dóciles, sumisos, fáciles de alimentar, incansables, y su único defecto consistía en tener una voz un poco desagradable, aunque no obstante mucho menos molesta que la de los yahoos. Después de la intervención de varios otros diputados, mi amo se levantó y tomó la palabra. Declaró que, según su opinión, aquellos dos primeros yahoos mencionados debían ser originarios de algún país de ultramar y que habrían sido abandonados en la costa por sus compañeros, seguramente luego de haber vivido mucho tiempo en las montañas y en la selva. Se volvieron salvajes, huraños y totalmente distintos de sus congéneres que habitan en los países lejanos. Para corroborar su hipótesis, mi amo dijo que desde algún tiempo tenía en su casa un yahoo extraordinario, del que todos los miembros de la asamblea habían oído hablar, seguramente, y que algunos hasta habían podido verlo. Contó enseguida que me descubrió. Hizo una descripción de mi cuerpo y de mis ropas. Afirmó también que yo hablaba un idioma que me era propio y que había sido capaz de aprender perfectamente el de ellos. Este yahoo extranjero, continuó, quiso persuadirme que en su país y en muchos otros los yahoos son los únicos amos y someten a los houyhnhnms a una vergonzosa esclavitud. Ciertamente ostenta todas las cualidades exteriores de nuestros yahoos, pero es preciso reconocer que es algo más civilizado y que tiene vagos indicios de un buen sentido, aunque no razona por completo como los houyhnhnm. Por lo menos demuestra poseer conocimientos y luces muy superiores a la de nuestros yahoos. Por lo tanto, en vez de destruirlos, tratemos de educarlos y volverlos más sumisos. Permitamos que solamente se reproduzcan los mejores, como los yahoos de Europa hacen con sus houyhnhnms, y de este modo disminuiremos el número, a la vez que perfeccionaremos la especie. Al mismo tiempo, sería bueno sugerir a todos los houyhnhnms que críen asnos que son muy preferibles a los yahoos desde todo punto de vista, y que pueden trabajar desde la edad de 5 años, mientras que los yahoos no son capaces de hacer nada antes de los 12. Eso fue todo lo que mi amo juzgó conveniente decirme acerca de las deliberaciones del Parlamento, pero me ocultó una decisión que me afectaba personalmente y cuyos funestos efectos yo iba a sentir muy pronto. Antes de exponer este asunto, quiero, sin embargo, decir algunas cosas más referentes al carácter y a las costumbres de los houyhnhnms. No padecen enfermedades y, por lo tanto, no necesitan médicos. Sin embargo, conocen excelentes remedios compuestos de plantas para curar las indisposiciones o las heridas. Si no les ocurre ningún accidente, mueren solamente de vejez y son enterrados en el lugar más oscuro y más oculto que pueden hallar. Sus amigos y parientes no demuestran alegría ni tristeza, y el mismo moribundo no aparenta lamentar el abandono de este mundo. Parece terminar una visita y despedirse de un grupo familiar del que participó durante muchos años, con toda su familia. La esposa, acompañada por sus 2 hijos, había muerto esa misma mañana. Por lo más, no empleó la palabra morir, que es de mal gusto, sino el término
Ibsdum, que significa literalmente retirarse, junto a su primera madre. Estuvo muy alegre durante toda la comida, así como el resto de los comensales, y ella misma murió unos 3 meses más tarde. Los Houyhnhnms viven generalmente de 70 a 75 años y pocas veces alcanzan los 80. Algunas semanas antes de morir suelen tener un desfallecimiento y presienten su fin. Entonces reciben las visitas y los saludos de sus amigos. 10 días antes de la muerte, el futuro muerto, que casi nunca se equivoca en sus cálculos, devuelve todas las visitas que ha recibido, cargado en una litera por sus yahoos. Se despide entonces solamente de todos sus amigos, como si se marchara a un lugar alejado del país, donde tuviera la intención de pasar sus últimos días de su vida. Finalmente, quiero destacar que los Houyhnhnms, en su idioma, no tienen la palabra para expresar lo que es malo. Para ellos emplean metáforas tomadas de la deformidad y de los defectos de los yahoos, así como cuando quieren significar la necesidad de un criado, la culpa de sus potrillos, una piedra que los ha herido en una pata, el mal tiempo y otras desagradables de ese género. Nombran simplemente la cosa de que se trata y agregan en el epíteto yahoo. Por ejemplo, para expresar esas cosas dicen home yahoo, one home yahoo, home yahoo, y para designar una casa mal edificada dicen yahoo. Si alguien desea saber algo más respecto de las costumbres y usos de este excelente pueblo, les ruego esperar la próxima publicación de un importante tratado que preparo referente a este tema. Por el momento pido al lector que se conforme con este resumen y me permita terminar el relato de mis aventuras.